¿Cómo están? Buenas noches al auditorio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Ingeniería, este y otros invitados que hemos tenido en el auditorio. Hoy día tenemos a Enrique Aguilar Vargas, pues es un speaker, una charla muy interesante sobre Azure, básicamente sobre el tema de Azure, sobre SQL. Y él también le vamos a agradecer nuevamente el tiempo porque él es por segundo año consecutivo está formando parte de la segunda edición de la gira de Speaker de Latinoamérica. Así que le damos la bienvenida a Enrique y bienvenido entonces Enrique. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Muy buenas noches por allá. En eh, Perú son las 7 eh, noches acá. Perfecto. Muy buenas noches por allá en Perú. Saludos desde México. Y bueno, pues vamos a empezar con una charla referente a lo que es el acceso a SQL Server sobre Azure, utilizando Xamarin Android y teniendo una capa intermedia de software, en este caso un servicio de tipo .NET Core, una web API en la versión 2, utilizando Visual Studio. El objetivo de la charla es que vean la facilidad de cómo nosotros podemos rápidamente montar un servidor de SQL Server sobre Azure, poder conectarnos desde Xamarin con una aplicación en Android que pueda consultar datos y extraerlos, y utilizando una capa intermedia de .NET Core Web API. Esta presentación, bueno, se quedará ahí con Iván, en el sitio de Iván, para que ustedes puedan visualizarla posteriormente, y si quieren hacerlo paso a paso, y si tienen alguna duda, al final viene mi contacto, mi correo electrónico, y bueno, mi cuenta de Twitter es @Enrique Aguilar, por si desean estar en contacto con su servidor, saludarme, y pues vamos a empezar esta charla de acceso a SQL Server sobre Azure desde Xamarin Android mediante un .NET Core Web API 2.0. Y bueno, el objetivo es que al término de la plática el asistente comprenda de manera general el proceso para realizar de manera práctica una aplicación para Android utilizando Xamarin en Visual Studio que permita consultar y almacenar información en una base SQL Server que se encuentra montada sobre Azure y que incluya un servicio intermedio de .NET Core Web API y su cargado en un app service. En esta hora prácticamente realizaremos todo eso, y el objetivo es que ustedes puedan comprender y puedan identificar precisamente todos los elementos necesarios para poderlo hacer. Cualquier duda o cualquier situación, bueno, ya Iván me interrumpiría para hacer una pausa. Bueno, en la parte de los demos empezaremos a hacerlo, y después podrán venir la parte de preguntas al final, o en mi correo electrónico con todo gusto también al final. La agenda entonces son 5 pasos los que vamos a seguir. El primer paso es: vamos a montar un SQL Server sobre Azure. Después vamos a crear una interfaz gráfica de Android con Android Studio. Después vamos a utilizar un .NET Core Web API 2.0 con Visual Studio. Después vamos a montar esa API en un app service de Azure. Y por último, la aplicación de Android con Xamarin, con Visual Studio, se conectará a la API, por ende a la base de datos de tipo SQL Server. Vamos entonces con el primer paso: ¿cómo nosotros podemos montar un servidor de base de datos SQL Server sobre Azure? Uno pensaría que es una situación que es muy compleja, muy difícil, o que es muy diferente al esquema que nosotros tenemos en una PC. Cuando nosotros instalamos el SQL Server en nuestro equipo, en nuestra laptop, pues seguimos un instalador que finalmente nos lleva hasta el SQL Server Management Studio, que nos permite crear las bases de datos y las tablas. El procedimiento en Azure es desde luego siguiendo un asistente, una plantilla de asistente en el propio sitio de Azure, y la conexión sí la hacemos vía SQL Server Management Studio, que nos permite poder interactuar con las bases de datos y con las tablas que nosotros tenemos sobre Azure. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, primero estamos en el sitio de Azure. Nosotros creamos un nuevo recurso. Este recurso es de tipo base de datos y de tipo SQL Server. El camino es muy sencillo: crear el recurso, base de datos, SQL Server. Después le ponemos el nombre. Aquí le voy a poner el nombre de información. Le voy a indicar que voy a crear un nuevo recurso, que en este caso es Turlatam. Después podemos seleccionar alguna base de datos de ejemplo. Aquí lo dejamos vacío. Y tenemos que configurar un nuevo servidor de tipo SQL Server. Le damos clic en crear nuevo servidor. Le voy a poner mi nombre para que podamos nosotros tener el servidor de base de datos en Azure. Me pide una cuenta de login. ¿Sí? Una cuenta de login pues es con la que nos va a permitir entrar con el Management Studio. Pongo el password.
Aquí voy a cambiar el usuario, no voy a poner SA, voy a poner mi nombre. Ahora sí el password y le doy seleccionar. En ese momento empieza a crear el servidor de SQL Server. En la parte de abajo nos especifica los precios. Obviamente aquí voy a seleccionar un precio básico, económico, en este caso 96 pesos al mes, que en el equivalente a dólares estamos hablando de alrededor de $5 al mes. Realmente es un costo muy barato por tener un servidor de SQL Server. Aquí voy a dejar 500 megas, la acepto y le digo crear. Eso es todo. Con eso yo ya creo mi servidor de base de datos SQL Server en Azure. Pero lo complejo no es, si se fijan, es una simple plantilla donde se llenan datos y le doy crear. La parte importante es cómo nos conectamos al servidor de SQL Server. Una vez de que tarda un par de minutos en crear la base de datos, ahí nos aparece ya la base de datos información. Y esa base de datos información como tal, que es la base que acabamos de crear, nos va a dar una conexión, una cadena de conexión. Ahí viene nuestra cadena de conexión. Si le damos clic y tenemos la cadena de conexión para Ado.net, tenemos para JDBC, si queremos con Java, aquí voy a copiar la de Ado.net para mi aplicación, si lo hacemos con Java, si lo hacemos con ODBC, o si lo queremos hacer con PHP, también ahí viene la cadena de conexión lista para que nosotros desde nuestra aplicación podamos conectarnos al servidor de SQL Server. Una vez que sucede eso, abro mi SQL Server Management Studio, el cual nos va a permitir que nosotros podamos conectarnos directamente con el servidor de base de datos que tenemos ya montado sobre Azure. Entonces ahí va cargando mi SQL Server Management Studio. Aquí el server name, tengo que poner el nombre que yo tengo en el servidor. Aquí pongo mi servidor, Enrique Azure, database, bla, bla, bla. Ahí lo hago más para acá y ahora sí. Ahí está, Enrique Azure, Database, Windows, el usuario es Enrique y el password. Le doy conectar, me espero un momento y sale para loguearme con mi cuenta de Azure. Me logueo con mi cuenta de Azure, siguiente, pongo el password, iniciar sesión y me dice qué IPs son las que van a permitir el acceso. Puedo poner un rango o puedo poner mi dirección IP actual para que me deje conectarme al SQL Server en Azure. Y listo, ya estoy dentro de la base de datos información. Ahorita no tienen ninguna tabla. Esta base de datos, este servidor de base de datos y esta base de datos información no se encuentran en mi equipo, sino directamente se encuentran en la cuenta de Azure. Entonces ahora creo una tabla. Espero a que cargue. Le voy a poner campos genéricos, le voy a poner un ID, tipo entero. Ahora lo pongo como clave primaria. Le digo que voy a realizar una especificación de identidad. Le pongo el nombre, nvarchar, domicilio, nvarchar, correo, nvarchar, edad, le pongo un entero, saldo, y le pongo un numérico de 18 caracteres. Y listo, guardo mi tabla como datos y le doy OK. Y listo, ya tenemos una base de datos en SQL Server montada sobre Azure que podemos nosotros conectar almacenados, vistas, etcétera. Se fijan, ahí está nuestra tabla, sus columnas, ahí están las que acabo de crear. Creo voy a agregar un registro. Espero a que cargue. Pongo nombre, domicilio, correo. Pongo la edad y un saldo. Le doy un Enter y ya me generó un registro. Entonces ya tengo ahí un registro guardado con mi servidor de Azure. Obviamente yo me estoy conectando directamente al puerto 1433 en Azure que está conectado, que es el que nos da por default, ¿sí? Entonces, si se fijan, nosotros podemos hacer rápidamente un servidor de SQL Server montado sobre Azure, una base de datos, una tabla. Tenemos estadísticas y métricas del uso de ese servidor y obviamente nosotros podemos estar dando seguimiento a todo lo que se refiere con el almacenamiento de datos de tipo SQL. ¿Sí? Viene toda la parte de la configuración de manera general, etcétera. Nosotros, si ustedes son estudiantes, ustedes pueden tener un crédito de $100 que Microsoft les otorga con una cuenta .edu.mx en un correo electrónico, en donde pueden estar ensayando precisamente esto y teniendo esos $100 para que puedan estarlo utilizando en servidores de tipo SQL Server o en cualquier otro tipo de bases de datos que quieran ustedes probar en Azure.
Entonces, ese es el primer punto. Ya podemos crear nosotros entonces un servidor de base de datos, una base de datos, una tabla directamente en Azure y que está preparada y lista para poder ser invocada. Como les dije, el video va a quedar registrado ahí en el sitio de Iván, por lo tanto van a poderlo ver ya de una manera más detallada e ir siguiendo los pasos ya cada quien a su ritmo directamente desde sus casas, pero sí les recomiendo que puedan sacar esa cuenta gratuita de $100 que Microsoft otorga a los estudiantes, ya sea con una validación que hace a través de una credencial, un ID, o directamente con un correo electrónico .edu.pe, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese sería el primer punto, crear un SQL Server sobre Azure. El segundo punto que trataremos en esta charla es crear una interfaz gráfica en Android con Android Studio. Particularmente creo que Android Studio tiene una excelente herramienta para el diseño de las interfaces gráficas. Visual Studio está haciendo un esfuerzo muy importante por tener también herramientas de calidad de interfaz gráfica, pero en este ejemplo vamos a hacer la interfaz gráfica con Android Studio y esa interfaz gráfica nos la vamos a llevar a Visual Studio y después vamos a codificar en C# el acceso al mismo. Entonces, aquí voy a abrir Visual Studio 2017. Aquí lo dejo. Ahí está bien. Y voy a abrir Android Studio. Android Studio, desde luego, y Visual Studio versión Community. Recuerden que pueden descargarlo gratuitamente, uno en el sitio de Android y el otro en el sitio de Microsoft en visualstudio.com. Ahí creo un nuevo proyecto para Android. Simplemente selecciono siguiente, actividad vacía, finalizar, no movemos nada. Todo siguiente hasta finalizar. Y vamos a esperar a que cargue nuestra plantilla de Android Studio, en este caso la versión 3.1.3. Espero que cargue mi interfaz gráfica. Recordemos, las interfaces gráficas de Android son de tipo XML, que son las nativas de compilación. Y aquí yo tengo un constraint layout. Voy a cambiar un tema, material like. Y ahora sí, tengo mis objetos en la pantalla y los puedo yo estar acomodando. ¿Sí? Entonces vamos a colocar primero lo de Xamarin Android, Netcore Web API, SQL Server, y vamos a estar arrastrando controles a la pantalla. Vamos a arrastrar el control de name, ¿sí? Que en este caso es un text box, ¿sí? También nosotros vamos a arrastrar, en este caso, bueno, la primera dirá nombre, vamos a copiarlo, vamos también a pegarlo, y vamos a generar otra copia para ahora sacar el domicilio, el correo, la edad y el saldo. Entonces, nada más lo acomodo en la pantalla, saco control C, control V. Entonces el primero era nombre, ahora es domicilio, copio y pego, y ahora lo acomodo en la pantalla, nombre, domicilio, correo. Esta interfaz gráfica es de tipo Constraint Layout, es diferente a los Absolute Layout y los Relative Layout que existen en Android, o los Linear Layout. En este caso, nuestro objetivo es que pueda estar redimensionando dependiendo de los espacios laterales que nosotros tengamos, ¿sí? Ahorita todavía no agrego los Constraints, apenas estoy acomodando los elementos en la interfaz gráfica de Android. Nombre, domicilio, correo, edad y saldo. Si se fijan, en los Constraint Layout yo libremente puedo estar acomodando los objetos sin tener marcos de referencia o layout de referencia. Ahora vamos a agregar un botón, que en este caso será el que nos va a permitir el almacenamiento de la información que yo capture en las cajas de texto. Entonces vamos a ponerle almacenar en SQL Server en Azure. Vamos a copiar y pegar, tener otra caja de texto más, que nos va a permitir realizar la consulta. En este caso será a través del ID, o un folio, o una matrícula, un número que nos permita realizar la consulta. Ahora vamos a almacenar en SQL Server. Perdón, copiamos el botón de almacenar y vamos a ponerle ahora consultar. Lo acomodamos y le ponemos buscar registro. Y entonces nosotros tenemos ya los elementos de la interfaz. Lo único que faltaría sería colocarle los nombres, los identificadores en cada uno y agregar los Constraint Layout. Los Constraint Layout que nosotros tenemos se encuentran en los puntos que están alrededor de nuestras cajas de texto. Este aspecto es importante porque nosotros podemos directamente
estar asignando o estar definiendo la colocación física de los objetos con la dependencia, desde luego, del tamaño del dispositivo Android. En este caso, lo que vamos a hacer es generar anidaciones en donde los objetos estén conectados entre ellos y que, dependiendo las resoluciones y los movimientos en pantalla, los objetos no pierdan la misma posición y la misma dimensión entre los objetos. En este caso, aquí le estamos poniendo simplemente nombres a las cajas de texto y a los botones. Y listos para poder agregar ya los constraint layout, empezando con el título. Entonces el título lo conecto en la parte superior y en los laterales. Ahora la caja de texto de nombre lo conecto también con la etiqueta de la parte superior. Y con los laterales lo mismo hago con las siguientes cajas de texto. Ahí los estoy conectando. Son sus constraints. Lo mismo hacemos acá. Y lo mismo acá. Y entre ellos. Si se fijan, yo voy moviendo un objeto de la izquierda y automáticamente el objeto de la derecha también se mueve. Lo pongo con el de arriba y con los laterales. El último botón, el de registro, y con su respectiva caja de texto. Ahí está, busca registro. Ahí está. Listo. Ok, entonces ahí tenemos ya los objetos con sus respectivos constraint layout y entonces nosotros ya podemos copiar nuestro código XML que generamos ahí, lo seleccionamos todo y lo copiamos. Abrimos Visual Studio, creamos un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto es para Android. Es una aplicación vacía de Android. Le vamos a poner acceso SQL Server Azure, aceptamos. Es una aplicación vacía. Y nosotros lo podemos hacer para la versión 7 o la versión 8 de Android. Desde luego pueden hacerla para cualquier otro tipo de versión, dependiendo el simulador que tengan y el dispositivo Android que tengan. Entonces yo me voy a mi explorador de soluciones, me voy a recursos, me voy a layout. Y en layout tengo mi archivo AXML, que es la interfaz gráfica de Android. Abro mi interfaz gráfica, tarda un poquito. Voy abriendo también de una vez el simulador. En este caso con un Pixel API 25 con Android 7. Listo, ahí empezamos, esperamos a que se ejecute, ahí va cargando el simulador, con el objetivo de probar nuestra interfaz gráfica. Entonces vamos a ver el código de nuestra interfaz, ahí tarda un momento. Ahí está por default en Relative Layout, pero yo voy a querer que sea en Constraint Layout. Para eso tengo que agregar nada más un paquete NuGet para que cuando compile no me marque una excepción. ¿Sí? Entonces ahí lo que hacemos es clic con botón derecho, administrar paquetes NuGet. En los paquetes NuGet vamos a examinar y vamos a escribir Xamarin Android Constraint Layout. Lo seleccionamos, lo instalamos, nos sale la licencia, aceptamos, esperamos a que bajen los paquetes, mientras el simulador va cargando, termina de bajar los paquetes. Ahí no me preocupa que la interfaz no se vea, me interesa que se vea directamente en el simulador de Android. Y entonces realizamos la ejecución tal cual. No hemos realizado ninguna codificación en C#, simplemente hemos copiado y pegado la interfaz gráfica creada en Android Studio a nuestro Visual Studio para poder tener una interfaz gráfica rápida y realizada con Constraint Layout rápidamente desde Android Studio. Obviamente, quien desee puede utilizar también la interfaz gráfica de Visual Studio, ya sea con Relative Layout o Absolute Layout, Linear Layout, Table, etcétera, para poder realizar su interfaz, dependiendo el estilo de cada desarrollador. En mi caso me agrada más Constraint Layout directamente desde Android Studio. Entonces ahí esperamos un momento. Recordemos, la primera ocasión que hace el compilado va a tardar varios minutos. En este caso va cargando. Esperamos a que cargue. Ahí está, y listo. Ahí está nuestra interfaz gráfica. Si se fijan, entonces yo ya tengo una interfaz gráfica hecha en Constraint Layout y directamente puedo estar utilizando mi interfaz gráfica que tengo en Android Studio, pero ahora en Visual Studio. Entonces, con eso yo tengo mi segundo paso, que es mi interfaz gráfica de Android hecho con Android Studio, ya lo pasamos al Visual Studio.
El tercer punto es, ok, ya tenemos una base de datos en Azure de tipo SQL Server con una tabla, con unos campos. Ya tenemos una interfaz gráfica en Android, hecha en Android Studio, ya la tenemos en Visual Studio. Y ahora, ¿qué sigue? Bueno, el siguiente paso es vamos a crear la capa intermedia que se va a encargar de guardar los datos en Azure, en SQL Server, y que va a poder consultar también esos datos. Para eso vamos a necesitar un .NET Core Web API sobre Visual Studio. Entonces en Visual Studio vamos a crear un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto es de tipo .NET Core, ¿sí? Es una aplicación web ASP.NET Core. Le vamos a poner de nombre acceso SQL Server Azure. Vamos a cambiarle el nombre porque el de Android también le pusimos el mismo nombre. Vamos a ponerle .NET Core Web API y aceptar. Nos va a aparecer una plantilla, le decimos que es una API y es ASP.NET Core 2.0. Aceptamos y esperamos a que cargue en nuestro Visual Studio como tal la plantilla base. Ya puedo ir cerrando Android Studio para que no me consuma mi memoria RAM. Ya cargó la plantilla de .NET Core. Entonces vamos a la carpeta Controller y hay una carpeta que se llama Values Controller, que es la plantilla principal. Ya nos aparece una plantilla por default. Lo corremos únicamente para confirmar que funciona sin problema. Nuestro ejemplo de muestra que nos pone Microsoft cuando creamos una plantilla de .web API de .NET Core. Ahí va cargando. En este caso estoy utilizando Edge para evitar el depurador de scripts de Chrome para que no se tarde más. Pero cada quien puede utilizar el navegador de su preferencia. Ahí esperamos a que cargue y nos debe de dar valor 1 y 2, que es el que marca la plantilla por default. Ahí están, valores 1 y 2. Y si yo pongo un diagonal y un número, pues me debe de salir valor 1 o valor 2, dependiendo el segundo método que tengamos. Por ejemplo, 1 y ahí está value. Listo, quiere decir que sí funcionan las web API de tipo .NET Core 2.0 en mi Visual Studio. Entonces ahora sí vamos a empezar a codificar. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a agregar una clase. Esta clase va a contener los métodos que guardan y que buscan en el SQL Server. La clase vamos a ponerle de nombre Storage Azure. Agregar. La vamos a poner ahorita dentro de controllers. Desde luego este código se puede afinar muchísimo. Ahorita lo vamos a hacer como parte del demo. Y vamos a agregar nuestras librerías. Vamos a necesitar un System Data. Vamos a necesitar el del SQL Client. Cambio mi teclado a inglés. Y en mi clase, obviamente, nosotros podemos tener la referencia o no sobre una clase que tenga la instancia de la propia estructura que yo tengo en la base de datos o no. En este caso puede llamarse clientes, que nos permita precisamente conectarnos y tener los métodos con sus respectivos get y set de la estructura que tengo en mi tabla de la base de datos. En este caso para generar una instancia. En este caso pongo copio y pego y simplemente vamos a cambiar ID, vamos a poner un string con nombre, un string con domicilio, un string con correo, edad y un double con saldo. Ahí está. Listo. Ahí tenemos ya la clase de clientes. Entonces, ahora sí, vamos a Storage Azure para poder empezar a realizar la invocación y generar un listado para poder extraer en JSON los datos que nosotros tengamos guardados sobre el SQL Server. Entonces vamos a poner una lista. Esta lista que tenga una estructura de la clase clientes. Se llama lista de clientes. Posteriormente vamos a agregar un método que se llama almacenar, que nos regrese un valor booleano, verdadero o falso, guardó o no guardó, y que reciba el nombre, el domicilio, correo, edad y saldo. Necesitamos desde luego la cadena de conexión. ¿Sí? La cadena de conexión nos va a permitir conectarnos al SQL Server a través del SQL Connection. Obviamente vamos a necesitar un query, que en este caso será un SQL Command con una inserción de datos. Vamos a poner un try catch para capturar la excepción que suceda en caso de que no se logre guardar. Una excepción de tipo SQL Exception pudiera ser, o simplemente Exception, dependiendo el dato que nosotros queramos mostrar en caso de alguna excepción.
Lo primero que se tiene que hacer es abrir la conexión, que todavía no pongo los parámetros, después ejecutar el query, después cerraríamos la conexión y regresaríamos un valor verdadero en caso de que se haya logrado la inserción. En caso de que suceda el catch, nosotros cerramos la conexión de inmediato y regresamos un valor falso. Ahora, ¿qué ponemos en el SQL Connection? Pues vamos a nuestro archivo donde tenemos nuestra cadena de conexión. Es el de hace rato de Enrique Ashur. Copio toda la cadena. Toda la cadena la copio. La pegamos. Y lo podemos dejar así por completo o podemos separarlo por renglones. Ya cada uno decidirá si lo quiere separar por renglones para que pueda identificar. El primero es el nombre del servidor y el puerto en el que se está conectando, el nombre de la base de datos, la persistencia en la parte de la seguridad, el user ID y el password que tenemos en el SQL Server, la parte de validación o no de algún certificado digital. Y aquí, por ejemplo, en el user ID voy a poner Enrique y voy a poner el password que le puse, que en este caso, en este ejemplo es México 2018. Obviamente, esto se puede afinar mejor, pues colocando una DLL y colocando el password en otro lugar, etcétera. Aquí lo hacemos únicamente por demo, pero nosotros podemos estar afinando esa cadena de conexión y sacar los datos de otra forma, no necesariamente en este archivo, podemos protegerlo en una DLL, por ejemplo. Después viene el inserinto, insertar dentro de la tabla datos, en los campos nombre, domicilio, correo, edad y saldo, con los valores que nosotros tenemos, en este caso nombre, domicilio, correo, edad y saldo, de manera que estén concatenados. Desde luego en el SQL Server podemos crear nosotros procedimientos almacenados y mandarlos llamar a través del exec para que se puedan ejecutar esos procedimientos mientras nosotros le pasamos los parámetros directamente. ¿Sí? Ingreso los datos y ahí está. Nombre, domicilio, correo, edad y saldo. ¿En dónde va a realizar esa inserción? En lo que tenga connect. ¿Quién es connect? El nombre del servidor del SQL Server con sus parámetros de conexión. Ahí está connect. Entonces, listo, ahí tenemos ya la instrucción que nos va a permitir realizar la inserción en la tabla datos con los valores que tengan nombre, domicilio, correo, edad y saldo. ¿Sí? Entonces, ya con eso nosotros tenemos el método que va a insertar los datos. Obviamente nosotros vamos a necesitar el método que va a realizar la consulta de los datos. Entonces, para ello vamos a crear otro método, public. En este caso va a regresar una lista de la estructura de la clase clientes y simplemente se llama consulta. ¿Sí? Aquí nosotros, esta consulta como tal va a recibir un parámetro que es el ID, que es con el cual vamos a consultar todos los datos que están en la tabla, datos que tenemos en el SQL Server en Azure. Lo primero que hacemos es creamos un nuevo data table, copiamos nuestra cadena de conexión, tal cual, no movemos nada. Después de ello, ya una vez que tenemos el data table, vamos a crear una consulta de tipo SQL Command, donde nosotros vamos a colocar el query para realizar la consulta. Después vamos a abrir la conexión. Después nosotros vamos a crear una nueva instancia de tipo SQL Data Adapter, donde le vamos a pasar la instrucción del query para poder llenar el data table. Una vez llenado el data table, vamos a crear una nueva instancia de nuestra lista que hace la instancia hacia la clase clientes y directamente vamos a crear la instancia hacia cliente para poder empezar a vaciar cada uno de los datos que provienen, en este caso, de la consulta que hace el SQL Data Adapter en su respectivo registro. En este caso, traemos el primer registro y el campo referenciado de cada uno de ellos. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos extrayendo el ID y lo mandamos a nuestra variable clientes que tiene la instancia hacia la tabla clientes y que a partir de ello nosotros podemos estar recibiendo los datos. Ponemos ID, ponemos nombre, domicilio, correo, edad y el saldo. Y después cambiamos cada uno de los parámetros donde no necesitamos hacer el parseo. En este caso, por ejemplo, hacemos esto y acá hacemos eso. Acá hacemos esto también, quitamos todo el parseo. En edad sí lo dejamos y obviamente aquí le cambiamos edad y ponemos saldo y aquí el parseo es de tipo double. Acá tenemos que cambiar a correo, a domicilio y a nombre. Entonces con eso ya tenemos los datos capturados en la variable clientes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues agregarlo a la lista y sacar la lista del método.
Con eso el método está extrayendo una lista de la consulta. ¿Qué consulta? Bueno, la consulta es que va a seleccionar de nuestra tabla de datos donde el campo ID sea igual, en este caso, a el ID que está ingresando directamente en nuestro método. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es, una vez de que se llena el query, sacamos la información y lo pasamos directamente a la lista. Este query como tal, simplemente nosotros vamos a poner un select from datos, where ID, nos faltan unas comillas, vamos a agregarlas, y nosotros podemos estar referenciando precisamente la especificación del mismo, ¿no? Para ello nosotros podemos estar especificando consultas específicas o directamente llamando también a procedimientos almacenados que extraigan esa información. Aquí actualizamos connect y listo, ya tenemos ahí nuestro método que guarda y nuestro método que consulta. Entonces ahora lo que necesitamos hacer es exponerlos. ¿Para qué lo necesitamos exponer? Pues lo necesitamos exponer para poder ya utilizar la API que quede lista para poder realizar inserciones y consultas directamente en la base de datos. Para ello vamos a usarlo en este ejemplo como método get, ¿sí? En donde vamos a realizar una consulta de SQL Server. Obviamente ya una vez que funcione el método get podemos cambiarlo al método post y utilizar un plugin para Chrome como Postman para poder realizar las consultas ya de tipo post. En este caso el resultado es un objeto de tipo JSON o JSON, en el cual nosotros ingresamos o tenemos el nombre de consultar SQL Server a través de la propia API o la URL como tal. Obviamente en esta zona nosotros tenemos que tener dos métodos que son los que van a apuntar a los que tenemos en la clase. Tanto el de consultar, que recibe un ID que regresa un JSON, como el de almacenar. En este caso vamos a ponerle de nombre almacenar SQL Server. Vamos a ponerle de nombre al método almacenar y los datos que va a recibir, que no son nombre a través de la URL, nombre, domicilio, correo, edad y saldo. Quitamos ahorita lo que está acá abajo, ahorita no lo vamos a usar. Estamos casi a punto de terminar nuestra API de .NET Core. La ventaja de .NET Core, pues desde luego va a ser la velocidad de operación, la velocidad de respuesta de los datos. Y ahorita lo vamos a comprobar. Declaramos una variable que crea nueva instancia, nuestra clase Storage Azure, que fue la que nosotros creamos con los dos métodos, el de almacenar y consultar. Nosotros mandamos llamar el método de almacenar de nuestra clase, le pasamos los parámetros y si nos regresa un valor booleano en verdadero, entonces nosotros vamos a regresar un texto que diga almacenado en SQL Server sobre Azure. Obviamente desde una .NET Core Web API. En caso de que el resultado no sea verdadero, pues entonces diríamos que no fue almacenado. Eso nos permitirá el poder ubicar algún error en nuestro código. En el caso de la consulta, bueno, nosotros ya estamos recibiendo un parámetro que es el ID. Creamos nuestra instancia directamente a nuestro Storage Azure. Esta, que en este caso es consulta. Generamos una variable de tipo lista, en este caso que va a recibir la lista que nosotros tenemos en el método de consultar. Si recuerdan, nosotros generamos una instancia a la clase clientes y a través de la lista extraíamos los datos. Por último, sacamos los resultados de esa lista en formato JSON. Una vez que tenemos ya estos datos, corremos, ejecutamos nuestra aplicación y esperamos un momento para hacer nuestras primeras pruebas ya desde una web API de .NET Core que guarde sobre SQL Server que se encuentra en Azure. Esperamos un momento al navegador. Ahí va cargando. Ahí está. Y listo. Bueno, tenemos el método que es consultar SQL Server y tenemos el método que es almacenar SQL Server. Entonces ahí esperamos a que cargue. La primera ocasión, desde luego, carga más, pero ya montado y en el procesamiento es muy rápido, muy superior a cualquier tipo de web service actual, con comparativas muy interesantes contra, por ejemplo, utilizando desde luego WCF, por ejemplo, web service tradicionales de tipo SWAP, WSDL, o comparado también con Node.js. Ahora, por ejemplo, almacenar SQL Server y vamos a agregarle los parámetros. Recordemos que nuestros parámetros son nombre, le ponemos un nombre, y domicilio, le ponemos un domicilio, correo,
edad y saldo. Le damos un enter una vez que anotamos, le damos un enter, esperamos nuestra respuesta y ya nos dice almacenado en SQL Server sobre Azure desde .NET Core Web API. Vamos a confirmar. Es el registro que debió de haber realizado el guardado. Obviamente nosotros podemos consultar. Vamos a consultar. Mientras vamos abriendo el SQL Server, ahí es SQL Server. Símbolo de interrogación es igual a ID, igual al 1, clic. Ahí está. Ahora chequen cuando consulto el 2, la rapidez de los datos. Checo el 1, rápidamente lo trae, checo el 2. ¿Sí? Entonces, con eso ya tenemos el siguiente punto, que es crear la API que se va a encargar de almacenar y consultar. Por lo tanto, ¿qué sigue? Bueno, ya hicimos nuestro servidor de base de datos en SQL Server sobre Azure, ya hicimos nuestra base de datos, nuestra tabla, ya creamos la interfaz gráfica en Android con Android Studio, ya creamos un .NET Core Web API 2 sobre Visual Studio que guarda y busca sobre SQL Server, y ahora falta montar la API en un app service de Azure. Es decir, no solamente porque ahorita el .NET Core Web API ha estado ejecutándose sobre mi Visual Studio, pero yo ya quiero que esta API ya esté montada directamente sobre Azure y que guarde en el propio SQL Server que está en Azure. ¿Cómo lo hacemos? Muy simple. Vamos nosotros a Azure, vamos a la zona de App Service del lado izquierdo, le damos clic en agregar, ahí buscamos Web App, le damos crear y nos pregunta el nombre. ¿Sí? ¿Cuál es el app name? Vamos a ponerle Enrique Aguilar 2018.azurewebsite.net, que use el de Tor Latam. Ahí está. Después creamos un app service, Enrique Aguilar API, ¿no? 2018, y el precio. De la misma forma podemos tener precios muy accesibles e inclusive uno gratuito. Ahí está en DevTest, tenemos aplicar, y es el que nos da de manera gratuita para poder realizar pruebas. Entonces este no nos generaría costo de nuestro crédito, por ejemplo, de $100. Seleccionamos, esperamos a que cargue. Esperamos un momento que cargue y una vez de que carga nos vamos a publicar ahí mismo en el Visual Studio. Ahí esperamos un momento, ahí está en progreso y ya, listo. Una vez que ya se creó, vamos al recurso y nuestro nuestra web app se llama Enrique Aguilar 2018, nuestro app service. Entonces ahora vamos directo a nuestro .NET Core Web API, vamos a propiedades y a publicar. Ahí le vamos a decir que vamos a hacer un nuevo perfil, seleccionar un existente, publicar. Empieza a cargar mi cuenta de Azure y ahí debo de buscar el que dice Enrique Aguilar 2018. Acepto. Espero la publicación. Ahí me da ya la URL del sitio. Ahí se está empezando a cargar toda nuestro .NET Core directamente en Azure. Es decir, ya lo está subiendo. Esperamos un momento a que quede ya montado. Ahí tarda un par de minutos. Pero realmente el proceso va a ser muy sencillo. Ahí está ya el navegador. Enrique Aguilar 2018.azurewebsites.net. Entonces lo que tengo que hacer ahora es, probar nuestras consultas. Entonces vamos a poner .NET, API, values, almacenar, SQL Server, símbolo de interrogación, el ID, nombre, pongo un nombre, Carlos mejor, y empiezo a concatenar cada uno de los campos, domicilio, nombre de domicilio, correo, edad y el saldo. Pongo la cantidad, le doy un enter y listo. Si se fijan, la velocidad fue muy rápido. Ahora le doy consultar SQL Server, símbolo de interrogación, mi teclado, ahí está, ID igual a 1, clic, y vean la rapidez, la respuesta
ya montado sobre Azure, guardando en el SQL Server a través de un .NET Core Web API, que hoy en día es prácticamente el servicio más rápido que existe en cuanto a tiempo de ejecución y de almacenamiento, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos el siguiente punto, que es el montaje de la API en App Service de Azure. Ya hicimos nuestro SQL Server sobre Azure, ya creamos la interfaz gráfica en Android con Android Studio, ya creamos nuestro .NET Core Web API 2 sobre Visual Studio que guarda y busca información sobre Azure, ya lo montamos en un App Service de Azure, entonces ya está listo el escenario para poder ahora sí conectar nuestra aplicación de Android con Xamarin en C#, conectándonos a través de Visual Studio, ¿sí? Obviamente conectándonos a la API que acabamos de crear. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, muy sencillo. Estamos con nuestro proyecto de Android. Ya que estamos en nuestro proyecto de Android, el siguiente paso es el preparar la codificación para podernos conectar. Para ello vamos a empezar a declarar las variables que vamos a estar utilizando. En este caso, txt nombre, txt domicilio, txt correo, txt edad y txt saldo. Estos en este caso serían nuestros ID, que es el text ID. Y ahora lo primero que tenemos que hacer es los find view by ID, en el cual tenemos que referenciar con los elementos de la interfaz gráfica. Para ello ponemos entonces txt ID es igual a un find view by ID, es un edit text. ¿Y de dónde voy a buscar ese recurso? Bueno, el recurso se encuentra en la interfaz gráfica con el nombre txt ID. Esto lo copiamos y lo vamos a pegar varias veces hasta que tengamos los campos necesarios que estamos nosotros codificando. Entonces ya tenemos el del ID, simplemente ahora vamos a poner el de nombre, domicilio, correo, edad y el del saldo. Y ponemos entonces txt ID, ponemos txt nombre, ahí está al revés, ahí sería nombre, domicilio, correo, edad y el saldo. Listo. Nosotros ya tenemos entonces ahí directamente la recepción de las cajas de texto. Ahora siguen los botones. El btn almacenar. Su recurso es el que se llama btn guardar. Y es un objeto de tipo botón. Copiamos y pegamos. Y ahora en lugar de almacenar vamos a poner consultar. Y ponemos btn consultar. Listo. Ya una vez que tenemos la referencia a los elementos de la interfaz gráfica, el siguiente punto que nosotros tenemos que realizar es precisamente realizar el enlace, como le puse buscar, perdón. Una vez que ya tenemos los elementos que realizan la conexión con nuestra interfaz gráfica, el siguiente aspecto es poder crear ya los métodos para poderlo ingresar. En este caso lo voy a probar nuevamente sobre mi Pixel API Android versión 7. Lo primero que hacemos es crear un método, en este caso un public async, en este caso con un valor de tipo JSON. Ahí vamos a acomodarlo, JSON value, vamos a poner datos y string API. Obviamente el string API será directamente la URL a la cual nosotros nos estaremos conectando, ¿no? Entonces este método lo voy a colocar acá, aquí acomodo un poco las llaves. Y vamos a realizar un request. Este request nos va a permitir el poder realizar la invocación hacia la API a través de un HTTP web request, en el cual nosotros le vamos a mandar el parámetro de la URI que nosotros queremos acceder, en este caso de donde se encuentra el .NET Core. El tipo es un JSON. Y este request como tal vamos a probarlo como get, aunque podemos cambiarlo a post. Y obviamente la API también la tendremos que cambiar a post para poder realizar la invocación. Después vamos a realizar la petición a través de un web response, haciendo una wait, en el cual mandamos la solicitud y esperamos la respuesta, pero de manera síncrona, sin que interfiera con el funcionamiento de la aplicación móvil. Ahora hacemos el getResponseStream para poder recibir la información que provenga de la API y lo que venga lo vamos a guardar en un objeto de tipo JSONDoc. En este caso, como tal, igual es un proceso asíncrono. Hacemos nuestro await y realizamos la petición para que el objeto que recargue
haga un parseo directo hacia un tipo de objeto de tipo JSON y eso lo guarda en la variable JSON-doc. Ese método pues lo extraemos directamente. Ahí está. Este se va a encargar de recibir el JSON que provenga directamente de la API, ¿sí? Entonces, pero obviamente esto, ¿dónde lo mandamos llamar? Pues desde el botón. Entonces ponemos btn consultar más igual delegate, es decir, cuando el usuario presione el botón consultar, que haga una acción asíncrona y esta acción asíncrona como tal directamente nos va a permitir el poder realizar el enlace correspondiente. Entonces btn consultar clic más igual async delegate, abrimos nuestras llaves y ponemos un try catch. Ahí está. A continuación, ya una vez que tenemos nuestro try catch, lo primero que tenemos que hacer es recibir de la caja de texto del usuario el valor que quiere visualizar. Es decir, recibir el ID para que con eso podamos hacer la consulta. Declaramos ahora nuestra URL, en este caso Enrique Aguilar 2018.azurewebsite.net, API values, ¿sí? Y el método se llama consultar SQL Server, ID, y este va a ser igual desde luego a la variable ID que nosotros vamos a agregar. JSON, value, JSON, y mandamos llamar el método datos que hicimos en la parte de abajo, mandándole como parámetros la API, y vamos a generar un método de transformación, el cual nos permita poder recibir la información que provenga directamente de la API, es decir, el JSON que regrese, cómo lo vamos a acomodar en las cajas de texto, ¿sí? Entonces, para ello, vamos a crear un método que transforme el JSON en el contenido que las variables yo tengo para poderlo visualizar en las cajas de texto del usuario. Entonces, lo que hacemos nosotros es, vamos a mandar llamar a transform, al cual nosotros le vamos a pasar el JSON que provenga de lo que la API nos regrese. Si sucede una excepción, lanzamos una notificación, un toast, que haga una notificación en esta pantalla con el mensaje del error y que sea una notificación corta, una notificación larga para que tarde 5 segundos en avisarle al usuario el estatus del catch, en este caso si sucede una excepción, por ejemplo, que puede ser una conectividad con la propia API, una conexión de internet, etc. Después, ahora sí, el de transfer, ¿qué es lo que va a hacer? Va a recibir el JSON y el JSON que reciba lo va a deserializar para poderlo transformar ahora en elementos que puedan ser de tipo string. Entonces declara una variable llamada resultados que lo que reciba, en este caso el primer arreglo de JSON, le va a extraer los datos correspondientes al campo que nosotros queremos deserializar, que en este caso es nombre. Copiamos y pegamos y sería nombre, domicilio, correo, edad y saldo. Quiere decir que aquí directamente ya que llene los elementos de la interfaz gráfica. Correo, nombre, correo, domicilio, edad y saldo. Ahí está. Nombre, correo, domicilio, edad y saldo. Entonces, cuando llegue el dato del JSON, va a llenar directamente los elementos de la interfaz gráfica. Ahora, ¿cómo guardamos los datos? Y es el último botón, o el segundo botón, ya para poder terminar el ejercicio y realizar la prueba. Pues ahora va a ser el de almacenar, punto clic, más igual a async delegate, es decir, una petición asíncrona. Generamos nuestro try catch con su excepción. Ahí copio el toast que hicimos abajo. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero necesitamos recibir los valores de las cajas de texto del usuario. Var nombre, domicilio es igual a lo que provenga de la caja de texto del usuario. TXT domicilio, TXT nombre, TXT correo, TXT edad y TXT saldo. Nombre, domicilio, correo, edad y saldo. Doble punto parse. Saldo.text. La API, que es la URL, http //, Enrique Aguilar 2018.azurewebsites.net, /API, /values, /almacenar SQL Server, ahí está, y con los parámetros que nosotros le vamos a agregar, que serían nombre,
más domicilio, más correo, más edad, nombre de domicilio, correo, edad, y más el saldo. Saldo y el saldo correspondiente. Ahí está la API, cierro comillas, punto y coma. Entonces ya tenemos ahí nombre de domicilio, correo, edad de saldo, la API y el request, en este caso, que es directamente un web request, porque vamos a realizar un envío directo de información. Entonces, create API, web response, response es igual a un request.getResponse y el stream reader con la información correspondiente. Recordemos que tenemos un string que nos regresa nuestra API, donde nos dice almacenado correctamente o no almacenado. Entonces el texto lo leemos por completo y lo que salga lo vamos a mandar a una variable tipo response text. Entonces simplemente hacemos un toast, una notificación, donde nos muestre el texto que contiene response text y que lo muestre como una notificación extendida. Show. Listo. Ahí está. Entonces ya tenemos nosotros la codificación. Vamos a guardar. Y bueno, ya tenemos el contenido tanto para almacenar como para buscar. Vamos a realizar una primera prueba. Tengo aquí dos datos. Vamos a esperar a que cargue. Nos faltó una llave, vamos a ver. Al final, ahí está. Listo, va de nuevo. Las librerías, hay que agregar la librería newtonsoft.jsonlink y system.json. Si son necesarias, obviamente el propio Visual Studio te las va agregando al momento de que le damos clic con botón derecho, ¿no? Ahí está, vuelve a cargar. Esperamos un momento. Ya para la prueba final. Ahí va cargando. Y listo. Vamos a realizar, bueno, tenemos ahí la parte para consulta. Le damos un clic, buscar registro. Ahí inicia el procesamiento. La primera invocación siempre es la que más tarda. Y nos da un error. Vamos a ver. 2. Hay un error en el código. Vamos al código. En este caso, aquí nos falta un igual. En lugar de más, es un igual. Ahí está, listo. Ahora sí, corremos. La segunda ocasión tarda menos en cargar. Vamos a esperar. Bueno, como hice cambio de código, tiene que realizar el recompilado. Esperamos a que cargue. Ahí en la parte inferior, ahí nos indica que está trabajando. Obviamente ya exportando la APK, pues ya la aplicación no tarda tanto porque no tiene que hacer proceso de compilación directo de bugueo con el Visual Studio. Ahí está, empieza a cargar, listo. Ahora sí, es que es el primer registro, buscar, clic, y ahí están datos, y nos trajo 3 de 5, quiere decir que falta un cast de 2 de abajo, que es un parseo que tenemos que hacer adicional. Ahí están los dos datos y nos da el error del cast, entonces vamos a verificar dónde. Y efectivamente, la edad, recordemos que no la manda como entero, entonces hay que agregarle un toString. Y en el saldo también, toString, porque es numérico los dos. Ahora sí, volvemos a correr. Y ahora sí ya se está realizando directamente el cast
tanto en txt edad como en txt saldo. Los valores que la API nos está regresando es de tipo entero y double, y nosotros estábamos forzándolo a que fuera texto sin realizar el toString. Por lo tanto, la excepción es válida porque no estábamos haciendo el cast de manera adecuada. Vamos ahora sí a verificar este cargado, y ya nos debe de permitir y traer todos los datos sin problema. Vamos a esperar un momento. Ahí sigue trabajando en la parte inferior. Ahí empieza a lanzar la publicación. Vamos a esperar a que termine la instalación. Ahí nos dice iniciando la aplicación en Android. Obviamente en nuestro dispositivo físico pues es más rápido el proceso, ¿no?, que en el simulador. Ahí va. Listo. Vamos a esperar. Ahí está. 1. Clic. Esperamos un momento. Ahí están los datos. Ahora el 2. Clic. Y vean la rapidez con la que nos regresa los datos. Después de la primera invocación, la segunda es muy rápida la invocación, ¿sí? Ok. Ahora vamos a realizar un proceso de almacenado, ¿sí? Entonces vamos a poner otro nombre. Dejo todo esto. Vamos a poner Vero Aguilar. Ponemos una edad, una cantidad. Le decimos almacenar registro. Me dice almacenado en SQL Server. Actualizamos nuestra tabla en Azure. Listo. Ahí está. Vemos que hay un error también. Por ejemplo, al almacenar, el saldo, la edad y el correo están correctos, pero el domicilio no. Quiere decir que hay un error. Y ya domicilio, correo, edad y saldo. Y ubicamos que en lugar de ampersand puse un símbolo de pesos. Ahí vamos a cambiarlo. Vamos a poner el símbolo de pesos. Listo. Ahora sí, corremos. Y ya nos debe de guardar de manera correcta, ¿sí? Porque estaba guardando el símbolo de pesos en lugar de realizar la concatenación. Por ende, asumió que el texto iba seguido y por eso puso símbolo de pesos, domicilio igual a lo que tenía el contenido de la variable domicilio, pero nunca realizó la concatenación directa a través del domicilio, ¿no? Entonces va la última prueba. Ahí está ya realizando el proceso de instalación. Vamos a esperar a que cargue. Ahí estoy en mi SQL Server Azure. Ingreso datos. Arroba outlook.com, la edad, un saldo, almacenar, clic y nos dice almacenado en SQL Server sobre Azure. Si se fijan, la rapidez de respuesta es realmente muy rápido, muy superior a cualquier otro tipo de servicios que nosotros tenemos, pero aquí utilizando desde luego .NET Core como base intermedia, ¿sí? Volvemos a verificar y desde luego los datos pues están guardados ahí, ya el registro 4 ahora sí guardado correctamente, ¿sí? Y con eso prácticamente estamos terminando esta charla, prácticamente esta hora. Y bueno, mi cuenta de Twitter es @EnriqueAguilar, me pueden seguir. Mi blog es enriqueaguilarvargas.com, hay varios ejemplos sobre desarrollo móvil, el acceso al anterior Xamarin Diplomado, algunos cursos que doy en Udemy, y mi GitHub es github.com/EnriqueAguilarVargas. Y pues muchas gracias por la atención, muchas gracias a Iván por todo el esfuerzo que hace para llevar a cabo este tipo de eventos, y muchas gracias por la invitación, Iván. Y bueno, si hay alguna duda, pues estoy aquí a la orden. Muchísimas gracias. Ok, gracias, Enrique. Hay una pregunta. Claro. Me dice, y en caso de que se haga la conexión a lo que es MongoDB o MariaDB, Ajá. ¿cómo es que se haría? ¿Es básicamente parecido el proceso? ¿Hay algún cambio? Sí, de hecho, con MongoDB es también muy sencillo. Nosotros en Azure creamos nuestra base de datos de tipo, bueno, en Azure entramos a la zona que dice Azure Cosmos. Ahí en Azure Cosmos nos da la opción de elegir Cassandra, MongoDB, etcétera. Ahí seleccionan MongoDB, le ponen el nombre al servidor de base de datos, y lo que tienen que cambiar es lo siguiente. Primero tienen que crear una instancia en el cual, en este caso, utilizamos, por ejemplo, la tabla clientes, pero en la tabla clientes nosotros tenemos que definir la clave de partición y la clave de renglón.
que es la estructura que tiene nuestra base de datos Mongo. Una vez que definimos nosotros la clave de partición y la clave de renglón, nosotros ya cambiamos la cadena de conexión y podemos utilizar una cadena de conexión de tipo MongoDB que nos permita precisamente conectarnos a través de la cadena de conexión que el propio servidor de MongoDB nos proporciona dentro del sitio de Azure. Una vez de que nosotros tenemos la cadena de conexión, tenemos que hacer la instancia a la clase de clientes, que ya contiene también la clave de partición y la clave de renglón, y pasarle los datos que vienen de la interfaz gráfica directamente a esa instancia para poder realizar la inserción de datos. El proceso es el mismo, excepto en la clase clientes que yo utilicé, tienen que agregarle la clave de partición y la clave de renglón, y en el proceso de la cadena de conexión tiene que cambiar ahora con la cadena de conexión que MongoDB nos esté dando, y la inserción de los datos tiene que hacerse a través de una instancia a la clase clientes, en este caso, pasándole los parámetros de de los elementos de la interfaz gráfica. El proceso únicamente cambiaría la clase que tienen en Storage Account. Esa clase la tienen que reestructurar con tres pasos puntuales. Uno es la clase clientes agregándole la clave de partición y la clave de renglón, la cadena de conexión, tienen que poner la cadena de conexión hacia MongoDB, y el tercer punto es que los elementos que yo vaya a insertar o extraer los tengo que hacer a través de una lista que yo extraigo como tal de la consulta que yo haga hacia MongoDB, o la inserción de los datos a través de la instancia de la clase clientes que nosotros podemos definir. Con esos elementos yo puedo conectarme directamente a MongoDB y no necesito, por ejemplo, modificar la clase values, que es la que sale expuesta y donde yo pongo los parámetros principales. La única que yo tengo que cambiar es la de Storage Azure, que hicimos ahorita en el ejemplo, para que se puedan hacer las conexiones con MongoDB. Ok, listo. Obviamente en el móvil, en Android, no hay ninguna modificación porque el móvil no va a saber que la base de datos es MongoDB. Ajá. Esto justamente era la consulta, ¿no? Que el tema del sistema operativo Android, para que lo pueda reconocer en el tema natural, ¿no? Transparente. Correcto. Sí, no habría problema en el caso de Android. Android lo que va a recibir es un JSON y ese JSON lo va a acomodar en la pantalla. La base de datos que se utilice, si es un MongoDB, si es Cassandra, si es una tabla no SQL de Azure, si es MySQL, si es SQL Server, Android no interfiere con eso porque lo que recibe va a ser un JSON que va a deserializar y va a mandar a la interfaz. Entonces, quien sí tiene que intervenir en este caso es el .NET Core, que es el que sí se encarga de realizar la conexión y el acceso hacia MongoDB. Ok. Esa era la consulta. Esa era la consulta de Enrique. ¿Perdón? Sí, adelante. Esa era la consulta que te decía. Que tenían varios ahí en el auditorio. Estaban viendo ese tema, ¿no? Ajá. El tema a veces de la base de datos dicen, no, hay que poner otra cosa, hay que poner otro tema, pero veo que se mantiene igual, ¿no? Por el tema de transparencia. Así es correcto. Lo que sí es importante es que siempre consideremos el poder realizar la parte ¿Aló? para el manejo de instancias que nosotros tenemos. Cuando nosotros realicemos las consultas directamente hacia una base de datos, procuremos mandarlo a una lista y esta lista extraerla de la API a través de un JSON result para que la lista la serialice en un JSON y esa podamos nosotros estarla recibiendo. Ya. Ok. Entonces, Enrique, te quedo muy agradecido nuevamente por la charla. El auditorio también está muy agradecido contigo. Estuvieron esperando un buen tiempo para que saliera tu charla y están muy contentos. Está súper interesante tu charla. Ya te van a escribir varios al correo, van a estar chequeando tu blog porque lo has dejado en pantalla, que está muy bueno. Y también te hago recordar que esta charla igual va a estar grabada en Ventana de Tecnología, donde también igual tú la puedes linkear por un tema, tú sabes que por tema de contribución, también para tu contribución de MVP.
No, pues muchas gracias, Iván. Muchas gracias también a los chicos que por ahí nos acompañaron el día de hoy, los chicos y no tan chicos. Muchas gracias por su atención, por estar en un viernes en la noche, escuchando una charla técnica. Y pues un fuerte abrazo hasta las bellas tierras del Perú y los que estén también conectados. Y pues ahí tienen mi cuenta de correo electrónico, no la puse ahí, pero quien desee es Enrique Aguilar @outlook.com. Ahí me pueden escribir y cualquier cosa, pues ahí con todo gusto le damos seguimiento. ¿Sí? Y un fuerte abrazo hasta allá para ti, Iván, y muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la atención también del público. No, gracias a ti. Para mí también siempre un honor que tú tengas, que formes parte de la gira desde el año pasado, formas parte de esta iniciativa de compartir conocimiento para todos. Igual un fuerte abrazo y como siempre un honor que estés aquí con nosotros. Un abrazo y gracias por todo. Buenas noches. Un abrazo desde Perú hasta México, mi estimado Enrique. Muchas Muchísimas gracias, Iván. Un abrazo desde México hasta el bello Perú. No te olvides Hasta también, igual luego. me lo compartes la PowerPoint que me la están pidiendo también ahorita por interno. La PowerPoint me la mandas Claro por que sí, correo para poder compartirla también. Gracias, claro que sí, con mucho gusto. Hasta luego. gracias. Gracias.